Ya esto está grabando, cuando quieras. Buenas. Hola. Os voy a explicar una cosa porque puede que digáis, ¿qué es esto de Arreglando el Mundo? Resulta que esto era un podcast que hacíamos hace bastante tiempo, Dani y yo. Bueno, y ahora pues hemos dicho, vamos a retomarlo. ¿Qué perdemos? El tiempo, nada más. Sí, y Arreglando el Mundo consiste básicamente en las conversaciones que tenemos en la cocina, literalmente en la cocina de casa. Sí, sí. Literalmente. Mientras los niños entran y salen, los gatos se suben, intentan robarnos comida, etcétera, etcétera. O sea, es el podcast en bruto, o sea, bueno, si hay algún problema súper mayor, sí cortamos, pero normalmente lo que dejamos que siga solo y hablamos de las conversaciones que nos han llevado a nosotros a crecer también espiritualmente, a entender mejor el mundo en el que vivimos y entenderlo desde la fe. Y en eso consiste Arreglando el Mundo. Lo llamamos así un poco irónicamente porque parece que arreglamos el mundo cada vez que nos Sí. sentamos a hablar. Sí, Entonces, sí. como, pues vamos a ver. Sí. Pero es irónico, no estamos arreglando nada. En realidad solo proponemos cosas. No proponemos Ni soluciones. siquiera, a veces ni Somos eso. horribles. Sí. Así que aquí está, por si alguien no lo conoce, este es Daniel Jándula, que es mi señor Sí. marido desde hace, ¿cuánto? 18 años. 19 este año, ¿no? No, tanto. Claro. No, 18 hacemos este año. Este, 2003 en 2003, en 2021 cumplimos 18 años. 18, lo que yo estoy diciendo. Bueno, y un año y pico más que nos conocemos. Pero, en fin, que hemos tenido muchas conversaciones. Así que hemos dicho, mira, vamos a De sacarle todas. rendimiento a esto. Porque Sí, ya. sí. Vamos a hacer que sea algo aprovechable. Si se escuchan gritos, Ah, sí, esto hay que golpes, no son fantasmas, son nuestros hijos, casi seguramente. Así que, aunque ahora están bastante tranquilos allí. Sí, cuando. Lo que no sé si eso es una buena señal. Esa es la cuestión. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este primer podcast de la tercera temporada de Arreglando el Mundo? Pues de una cosa que antes ha salido en otro podcast que grabamos y digo, pues esto merece la pena darle un voltio evangélico Sí. de iglesia, yo creo. Sí, sí, sí. Es el tema de el posmodernismo. El postmodernismo, así con grandes letras. ¿Qué es lo que pasa? Yo durante casi toda mi vida de cristiana, es que ha sido súper interesante, porque yo he escuchado y sigo escuchando a mucha gente hablar. Es que No, no, sigue Odí, sigue siendo Odí. sí. Pero el tema es, ¿posmodernismo o posmodernidad? La posmodernidad es un periodo histórico. Sí. El posmodernismo es una corriente filosófica, en realidad, Sí. eso, que se ha convertido en un algo, en un ente, en una cosa así muy etérea que flota en el aire, que según nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes era algo malo que tenemos que evitar, ¿no? Sí, porque ya todo es fluido, nada, la verdad no existe. ¿Cómo no va a Yo es que existir la creo, verdad? a ver, es que yo creo que siempre estamos buscando enemigos fuera. Sí. Los evangélicos siempre estamos, en general, es no un problema de la fe, un problema Sí, es un problema cultural, sociológico, sí. cultural, no es un problema o sea, en sí de la iglesia. Claro, no, pero no, se no. convierte en un problema de la iglesia cuando Claro, dejas que cuando crezca dentro. todo tras lo llevas a todos lados, ¿no? Sí. Y una manía muy fea que tenemos es la de buscar enemigos externos, ¿no? Y para señalar. ¿Va? Y yo creo que a veces hemos buscado durante muchos años etiquetas, ¿no? Continuamente, hasta el punto de que parece que solo es solo lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Buscar etiquetas contra las que oponerte, ¿no? Lo que dices tú, el hombre de paja. El hombre de paja es una falacia muy famosa que consiste en crear un enemigo imaginario, un señor imaginario, el que llamamos hombre de paja, y colgarle todo lo malo, todo lo negativo, para no asumir que tenemos problemas también. Porque mi tesis es que tú no puedes estar en contra de la posmodernidad cuando eres posmoderno. Quiero decir, Efectivamente. a ti te parece muy mal la posmodernidad. Tú crees que es horrible y que no funciona bien. Pero tú que quieres ser medieval, renacentista, Quiero no puedes ser del hacerlo. medievo. No puedes hacerlo. Tú vives aquí y quieras o no, tu mentalidad, tu cultura, tu forma de pensar y de ser está Hay que preguntar a nadie condicionada. eso. Claro, está condicionada por el... O sea, la posmodernidad no es
forma de pensar. El posmodernismo sí era un movimiento filosófico artístico, por así decirlo, ¿no? Ahora leeré una cosa Sí. al Ahora lo lees. respecto. Pero Sí, la posmodernidad de la que se queja mucha gente evangélica, con toda la buena sí. intención, pero muy poco menos tino que un tuerto en una partida de dardos, es el hecho de que tú no puedes criticar la posmodernidad como algo ajeno a ti, como algo exterior a ti, porque tú formas parte de la posmodernidad. El hecho de que tú estés criticando la posmodernidad es posmodernidad. Efectivamente, eso en sí ya es posmoderno, sí. Entonces es De como... hecho, yo creo que ya no vivimos, de hecho no vivimos en ese periodo histórico, social, Yo creo que sí que está cultural. habiendo un cambio. Lo que pasa es que Ahí, estamos tan al está principio solapado, que... que es lo que tiene el siglo XX y XXI, que se solapan los corrientes, los movimientos, las culturas, todo esto se solapa, obviamente. Entonces, pero creo que ya es un periodo que se ha quedado atrás. Bueno, o sea, artísticamente sí se ha Vamos, quedado desde atrás. luego, sí. Artísticamente sí. Sí, claramente. Sigue habiendo cosas, yo creo, es que ahora es un poco Bueno, complicado sigue entender. existiendo la referencia, pero Vale. ahora estaríamos con un post, no Sí, sé, no sé. no sé Pero cuántos yo lo que post. me refiero en este podcast, de lo que quiero hablar es esa obsesión de muchos cristianos por ese hombre de paja de la Efectivamente, posmodernidad. eso es. Entonces, Que muchos, por ejemplo, en esta época, y esto lo he escuchado, han tomado la referencia del escritor este, de Sigmund Bauman, sí, La vida líquida, sí, Batman. que en realidad no se refería a eso. Y yo creo que Bauman hablaba de una modernidad líquida y una vida líquida como una especie de utopía a que podríamos aspirar. O sea, Bauman habla de la vida líquida como algo bueno. Pero de repente yo empecé a escuchar a muchos evangélicos tomar esa referencia y incluso nombrar a Bauman, coger esa referencia para hablar mira qué mal está el mundo, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad Bauman está hablando de la vida líquida como de algo a lo que debemos aspirar. Sí. Y es que es peligroso, yo creo, coger los referentes. Voy a hacer un Yo creo que el hombre de paja definitivo es el mundo. Sí, es el que Eso, engloba todos los eso es el restos que de engloba paja. todo lo malo, exacto. Porque es lo que decías tú, primero fue esto. Bueno, Sí, antes bueno, eran luego otras la nueva cosas. Primero era, fue el comunismo, claro, luego la nueva eso era, es, luego la posmodernidad, eso es. luego las feministas. Hoy la vida líquida, ¿no? Fue hace unos años y hoy tomando, yo creo, a otro filósofo de estos que se han puesto de moda, el surcoreano Así Byung-Chul uy, Han, qué alegre es ese hombre, ¿eh? que es muy alegre, que a Ese mí no me gusta hombre. nada. Ahora él tiene una etiqueta que es la sociedad del cansancio y ahora se está empezando a poner de moda. También entre los evangélicos utiliza esa Voy a hacer un paréntesis. referencia. Vas Sí, a leer el texto sí, ese, sí, pero sí. te traigo un coltero que te veo incómodo. Ah, sí, gracias, sí. Sí, sí, sí. No me ha pedido que le lea una cosa que me encontré esta semana en una... Estoy leyendo la biografía de Susan Sontag, que fue una intelectual muy potente, vamos, yo creo que fue como el prototipo de intelectual americano. Bueno, lo sigue siendo, sigue siendo, Sí, la ¿no? verdad es que sí. Este O sea, intelectual de izquierda un poco, aunque también se mete con la izquierda, pero que tiene contacto con toda la alta sociedad, pero que también escribe sobre cultura pop, ¿no? Que una mente muy privilegiada, ciertamente lo sí. era. Yo me leía Ante el dolor de los demás y a mí me Un influyó libro muchísimo. Yo quiero buenísimo, yo sí. quiero ser así de Es María. como el referente, ¿no? La intelectual por excelencia, y obviamente tenía muchas virtudes, ¿no? En ese sentido, claro, la biografía te lo cuenta todo, te cuenta lo bueno y lo malo, ¿no? Y Benjamin Moser, el autor de la biografía, una cosa muy interesante que tiene esta biografía es que él te explica muy bien, te sitúa muy bien en la época que te está describiendo, ¿no? No solo dice, Susan Sontag en los 60 pues escribió sobre tal, ¿no? Sino que él te explica, bueno, qué pasaba en los 60, ¿no? Y eso, yo creo que ahí está su valor. Y por eso es tan gordo el libro.
Y por eso el libro tiene más de 1000 páginas y por eso yo creo que le dieron el Pulitzer, ¿no? Y porque está muy bien construido, porque no es solo la historia de esta mujer, es la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces encontré el texto que os voy a leer ahora, yo se lo conté a Noah y claro, Noah pues ha dicho, tenemos que hablar del tema. Iré dando algunos saltos porque es un textillo largo, pero os voy a leeros lo interesante, ¿no? Disculpad si hay escucháis algún movimiento o algo. Yo creo que no, porque yo está... creo que no, pero bueno, por si acaso. Um, en 1960 la elección de John Kennedy había simbolizado una ruptura entre dos generaciones. 20 años después, la llegada al poder de Ronald Reagan también supuso un punto de inflexión. Kennedy fue el presidente más joven de la historia y sucedió en el cargo al hasta entonces más longevo Eisenhower. A sus 69 años, Reagan era 7 años mayor que este cuando tomó posesión del cargo. Es decir, que no representaba una nueva generación, sino una nueva coalición. Supo unar viejas reivindicaciones republicanas como el antisindicalismo, el anticomunismo, la baja presión fiscal a los ricos, con la reacción ante los avances progresistas de los años 60. Reagan representaba eso, ¿no? En fin, aquí te explica Von Moser cómo llegó un poco Reagan, pero me pareció interesante esa idea de que Reagan sintetizaba muy bien lo que para los republicanos eran los problemas del país que tenían que ver con los años 60, ¿no? Estoy pasando cosas interesantes, pero que tengo que pasar por el tiempo. Voy aquí. Llega un momento en el que apareció, en esa época, en la época de Reagan, apareció la vaga etiqueta de posmodernidad, dice Benjamin Moser, ¿no? Dice, este movimiento, que se solapaba en parte con el postestructuralismo, se refiere al postestructuralismo francés, el de Derrida, en fin, Gilles Deleuze, toda esta gente, ¿no? Este movimiento presentaba ciertas similitudes superficiales con algunas de las primeras obras de Sontag y marcó la pauta a seguir en el ejercicio de la crítica intelectual para toda una generación. Y ahora dice Moser, que esto es lo importante. La palabra intelectual tiene aquí cierta relevancia. El postestructuralismo fue desde el principio una empresa eminentemente intelectual. Muchos de sus adeptos estadounidenses se especializaron en escribir de un modo concebido para resultar ininteligible. Y entre muchos objetivos se contaba el de cortar las relaciones tensas pero esenciales entre la crítica especializada y el lector culto. La preservación de ese vínculo había sido un acierto de escritores de la familia como Trilling, Edmund Wilson, Hannah Arendt, en fin, toda esta gente, ¿no? Que también se contaban a los sucesores de gente como Hannah Arendt, como fue Susan Sontag, ¿no? La idea era que el postestructuralismo alejaba un poco las humanidades académicas del lector normal, como tú y yo, ¿no? Generando textos que reflejaban un abandono de los debates sociales en los que los eruditos habían ocupado en tiempo un papel central. La brecha entre el estilo opaco, esta idea de que se escribe para que no se te entienda, ¿no? Sí. Y el tono cada vez más popular de las revistas amenazaba con dejar a escritores como Sontag aislados, ¿no? Eso es lo que hablábamos tú antes y yo fuera de micro. Entonces, cuando te ves que tú ya has conquistado una cierta posición y de repente te ves como un poco amenazado, porque ves que el mundo cambia. Y tú no cambias con él. Y esto, ¿no? Los máximos exponentes del postestructuralismo eran franceses, parte integrante de una cultura cuya obra de posguerra Sontag había abrazado y difundido en un momento en que los Estados Unidos, lo he puesto yo, la ignoraban casi por completo. Como a ella, a los postestructuralistas, hablamos de Derrida, Foucault, todo esto, les interesaban el cine, la fotografía, el surrealismo y otras formas de la cultura popular que hasta entonces se consideraban inferiores al arte con mayúsculas. A estos señores, a los postestructuralistas y a los postmodernistas, les interesaban la sexualidad y el feminismo. Les interesaban
y bebían de escritores por los que ella también sentía interés, como Barthes, Walter Benjamin, Sartre, pero Sontag no veía con buenos ojos a estos escritores postmodernos, y casi nunca se refería a ellos por su nombre, sino que se limitaba a despreciar lo que se ha dado en llamar postmodernidad. Y aquí viene ya lo central, que ella definía como establecer equivalencia entre todas las cosas. Es decir, el posmodernismo en cierto modo significaba que todo estaba en un mismo plano, que todo era exactamente igual y que todo lo debíamos considerar al mismo nivel. Y ella, y entre otros muchos, y yo creo que por extensión, o sea, si trasladamos esto a nuestro tema, eh, estaba en contra, no consideraba que todo fuera equiparable. ¿Vale? Y esto es lo que me pareció muy interesante, ¿no? Esta idea de nivelar la cultura, ¿no? Que es algo en el debate intelectual estaba muy candente, pero que yo creo que eso se trasladó a todos los demás debates, y incluyendo el seno de la Iglesia Evangélica. Es decir, no leáis ciencia ficción porque eso es cultura popular. Y no puedes equiparar la ciencia ficción a leer a Spurgeon, por poner un ejemplo, ¿no? Esto creo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Sí. De esta idea. Pues eso viene de este debate intelectual sobre el posmodernismo. Porque es un debate intelectual, pero es un debate intelectual que pone estructura y voz al sentir de una sociedad, lo que se llama el Zeitgeist. El Zeitgeist. El Sí, Zeitgeist. sí. Sí, y Alemán. uno de los críticos de Sontag decía que ella, anteriormente a este momento, había propiciado la quiebra espiritual de la era postmoderna, ¿no? Al cercenar, ella sola, al cortar el vínculo entre la alta cultura y un profundo compromiso con la seriedad, que había sido la premisa fundamental de la modernidad. Es decir, la modernidad era lo serio. El mundo, la era moderna era la era seria, ¿no? Entonces, claro, esta gente que de repente te hablaba de cómic, de cine de serie B, pues eran peligrosísimos, claro. Yo lo que Porque creo, cortaban el claro, vínculo entre lo serio, lo que nosotros diríamos lo solemne, y, y el ser humano, ¿no? Corriente, ¿no? claro. Es Esto, decir, ya con esto sí, termino, sí, sí, perdona. sí, sí, no, no. Es decir, que las personas, cuando tú te acercabas a escuchar el sermón, tú entrabas a un sitio donde se te hablaba de cosas elevadas, donde se te traía al sitio elevado, y eras tú quien tenía que ascender a ese sitio, igual que supongo, pues muchos predicadores verían en esto alguna similitud, ¿no? Con ir a la montaña, ¿no? Donde habitaba Dios, ¿no? Llegar al O ir a altar, Jerusalén, ir al efectivamente. altar, esa idea del templo que es Exacto. sagrado, y entonces el que está en el centro del lugar sagrado es el predicador, porque son Claro, protestantes. claro. Entonces la posmodernidad, ¿qué hizo? Cortó ese vínculo, ¿no? Y decía, bueno, pues también se puede hablar de una cultura y esta especie de inquina hacia lo trascendente, que es cierto que la posmodernidad, es cierto que tenía cierto reparo con todo lo que era trascendente y sublime, ¿no? Pero como todo el movimiento es un poco el movimiento del péndulo, es ir y venir. Sí, O sea, es un poco alejarse de lo el péndulo de trascendente, Foucault, sí, sí. alejarse de lo trascendente porque también se habían puesto pesadísimos con lo trascendente y lo elevado. Y Claro, desde el punto de vista religioso, esa diferencia entre lo sagrado y lo secular. Y un poco la sí, modernidad era lo contrario a eso. Entonces yo creo claro. que el origen de que es de esta inquina, pero esto de qué años estamos hablando, principios de los 80. Sí, cuando llegó Reagan, 84 creo que fue, ¿no? Y luego en el 89 fue cuando se cayó el muro de Berlín. O sea, Entonces es un poco esa época. estamos al final de la Guerra Fría ya, o sea, ya el Sí, final. claro. Sí, Entonces sí. o sea, como movimiento intelectual, artístico, es de esa época. Sí, Y luego quedó un poco... lo que ha quedado se suele llamar posmodernidad, pero sí. ahora ya, yo creo que ya en años 20 del siglo XXI, ya se podría empezar a hablar de que ya está empezando a cambiar Pues decía el que proceso. lo veo un poco superado, porque, claro, yo cuando escucho lo posmoderno, pues yo pienso en esto, yo pienso en el debate del postestructuralismo, no pienso en el pecado,
Claro. Pero claro, ahora me contas todo esto. Ahora me contas todo Y además esto. nosotros, nosotros los que nos hemos criado escuchando en la iglesia, cuidado con el postmodernismo que hay ahí fuera, ¿no? Eh, Somos todos personas que ya estábamos insertos en una cultura en la que la literatura pop ¿sabes? La cultura. No suponía un problema, ir al cine no suponía un problema. Quizás en los años 50 y 60, cuando venían muchos misioneros del sur de Estados Unidos a España y empezaban a fundar iglesias, pues sí se trajeron ese problema ese conflicto de la iglesia contra el cine, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque la gente solo tenía los domingos libres. Claro, sí. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te tienes que ir al cine en vez de ir a la iglesia? Claro, pues tú tienes que preocupar de tu salvación. Claro, entonces no, ir al cine está mal, tienes que ir a la iglesia. Claro. Es que es todo mucho más básico de lo que Es parece. que uno ve muchas costumbres que tenemos, surge de eso. Mucha teología surge Incluso mucha teología. de aplicar, de querer aplicar lo trascendental a cosas que no tienen esa pátina súper sublime. No sé si me explico. Todo Sí. es trascendental, todo es sagrado. Desde un punto de vista de teología bíblica pura, de teología neotestamentaria a lo bestia, todo es sagrado. Claro, No claro. existe la diferencia entre lo sagrado y lo secular. Ahora, ¿cómo entendemos las diferencias entre lo sagrado y lo secular desde nuestro punto de vista? Hay que examinar la cultura religiosa y la cultura evangélica. Y no habíamos caído en la cuenta de que esa obsesión por no vayas al cine, que ir al cine es pecado, tiene más que ver con que la gente solo tenía libres los domingos Sí, y los domingos iban al cine en vez de ir a la iglesia. claro. Y cuando llegan todos estos misioneros y traen la fe y A estuvo no bien. ser que hagas películas cristianas, es decir, a no ser que hagas ¿sabes? Crees una cultura para cristianos. Pero eso vino después un poco porque ya no se podía frenar que la gente fuera al cine. Tú no Claro. podías decir a la gente no vayáis al cine. Quienes Entonces, hacían eso se convertían en movimientos sectarios. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí harían lo de si no puedes con tu enemigo, pues Claro, vete es a él. con perdón porque este tema es horrible y voy a nombrarlo. Es como lo del porno cristiano. Ah, pero existe. Existe. Muy bien. Si no puedes contra ellos, pues únete a ellos. Es un poco esa idea. Ya. Y ha habido gente que lo ha hecho. Porque si tú conviertes la fe, está grabando. ¿no? Sí, Vale. grabando, Si tú ¿Cuánto llevamos? No lo sé porque aquí me viene un indicador que luego no es el de la... Creo que aquí termina de revoluciones, o no sé exactamente lo que es. Entonces es muy raro porque es que hay que explicarlo. Tenemos que ver, mira el reloj. Es que Tenemos que ver mirar el reloj, tío. Tengo que explicar esto, que es que la grabadora, el programa que yo tengo para grabar imita visualmente a la antigua grabadora. Y Pero claro, lo hace hasta tal punto que yo creo que es un sistema que no es el del tiempo, porque ves, va por el 13, pero el 1380, ¿no? Sí, no creo que sea no minutos. son minutos y segundos. Entonces no tengo ni idea de qué está haciendo. Tenemos que ver, mirar el reloj. Bueno, da igual, no pasa nada. Seguimos. Pero bueno, seguimos ¿Qué hasta estábamos que- hablando? Esto es horrible. Hablamos del porno cristiano. que Eso. me Oh, por Dios, no interesaba. quiero hablar de eso. Está en un futuro. No Cuando sé. investiguemos sobre... No, no quiero investigar sobre eso, de verdad que no, no hay cosa que me llama. O sea, es como el sonido ese que te da dolor en las uñas, ¿sabes? Bueno, mira, a mí ya decir música cristiana ya me provoca urticaria, imagínate. Pero el tema es eso, el tema es la guerra cultural. A eso, La sí, guerra vamos, cultural. sí. Es que son muchos temas. Vamos a intentar tocar un poquito el tema, pero yo creo que a lo mejor Yo creo que se ha Arreglando el mundo entendido- deberíamos ir sacando esto. Sí, pero yo creo que se ha entendido un poco la idea, ¿no? Sí. De que hasta qué punto hemos cogido esta metonimia evangélica, de coger una cosita, un elemento de la cultura y hacer de eso un todo. Sí, el gran hombre de paja. El gran problema de todo, sí. el gran problema para que el cristianismo no triunfe en el mundo es que existe la posmoderna. Es que Exacto. existe la posmoderna. Perdona, corazón, pero tú también eres posmoderno. Tú también lo eres. Tú no eres medieval, no eres renacentista, no puedes viajar en el tiempo. Déjalo ya. Tengo una pregunta, si tú pudieras elegir una época a la que pertenecer, ¿cuál sería? Yo tengo que Yo tengo decidir. clarísimo, sí. Yo quiero esto, o sea, ¿Sí? existe a mí me champú, gusta. existe Ah. champú, existe Yo ir iba a al decir baño. la era victoriana, me encantaría ir con un señor victoriano.
Tú puedes ir con un señor victoriano, pero luego ir al baño. Sí, sí. Esa es la gran idea. En eso no hemos cambiado mucho. Claro, es que he estado viendo vídeos, esto es arreglando el mundo total porque se nos va el tema totalmente. Sí, saltar de tema. Sí. Esto es He muy estado viendo nuestro. vídeos de una señora que hace peinados antiguos, pero ella lo hace hasta el punto de intentar entender cómo se hacían los peinados, por ejemplo, de los cuadros clásicos y cosas así. Es como historia, o sea, sigo a varias, una hace cosas con vestidos y otra hace cosas con los peinados, pero hasta el punto de decir, no, para recrear peinados antiguos no utilices gomas elásticas, ¿no? Sino Ya. intentar utilizar lo que utilizaban entonces y cómo lo hacían y no sé qué. Es súper interesante porque le cuesta mucho adivinar, muchas cosas las tiene que adivinar porque no existe literatura sobre lo íntimo, sobre lo personal, sobre cómo las mujeres se peinaban. No hay libros escritos, Vaya. no hay estudios, no hay literatura, porque a nadie le ha importado eso. Pues algo que se hacía hacia adentro. Claro, De eso no se hablaba. la transmisión era oral, entonces cuando se pierde la transmisión oral se pierde ese conocimiento. Claro. Entonces ella tiene que ir recreándolo poco a poco y tal. Y la mujer ha estado investigando en manuscritos medievales para investigar cómo mantenían el pelo limpio si no se lo lavaban. Y por qué no se lavaban el pelo. Y esas cosas, ¿no? Esto no sé a qué venía, pero el hecho es eso de decir, hay mucho más de lo que pensamos. Nosotros en la iglesia, esto es a lo que me refería, Sí. tenemos hay cosas buenas en la predicación, no digo que no, pero No, lo no, malo de no. la predicación es que tienes que simplificar, porque tienes que expresar un mensaje en un tiempo muy corto y tienes que simplificarlo. Bueno, y el eso de problema, que en un tiempo muy corto. pero Perdón. tú me entiendes, ¿vale? Sí, sí, es la broma. Pero quiero decir, hay mucha Sí. profundidad para pensar en estos temas, para pensar en muchas cosas y tú no tienes tiempo de hacerlo. Si tu objetivo es hacer un mensaje que llegue a la gente. Entonces, por ejemplo, pasa con esto, ¿no? Yo no quiero viajar en el tiempo, yo no quiero dejar de vivir en mi mundo de hoy, yo quiero tener champú y poder darme una ducha caliente de vez en cuando, o sea, que prefiero esto. En vez de estar todo el rato lamentándome de lo horrible que es la vida que vivimos en este mundo, O lo que pudiéramos perder. Yo claro, creo que va por ahí. Yo la creo que va por muchacha del ahí. vídeo decía eso. Vemos como que o idolatramos el pasado porque entonces era cuando vivían de verdad porque ahora todo es artificial, o eran los más idiotas de todo y fíjate es que no sabían hacer nada. Y no es eso, no consiste en eso. Y cuando se hace este tipo de teología desde la falta de análisis real de lo que está pasando en la vida, en vez de decirte lo que tú dices, desde la falacia del hombre de paja, se hace este tipo de teología. El problema es que se hace teología a partir de ahí. Claro. Y esa teología provoca problemas porque se aleja de la línea del evangelio, de la línea real. El problema de ir al cine es pecado, ¿cuál era? Que es que no era factible. Tú no puedes pedirle a una persona que vive en sociedad que no vaya al cine. Que no esté en la sociedad. Sí. Que no esté en la sociedad. Es como decirle a una persona que siga pagando en pesetas. Tú puedes decirle a una persona que pagar en euros es pecado y que lo de Dios es pagar en pesetas. Y esa chorrada es lo mismo Es que me estoy trasladado al resto imaginando. de cosas, ¿sabes? Yo quiero que vuelva la moneda con el agujero en medio. Yo quiero el maravedí. Es maravilloso. No, pero... Porque tenemos un San Pancracio por ahí y a ver cómo le pones la moneda al San Qué Pancracio. injusticia. Bueno, escúchame, pero tú me entiendes, ¿no? Sin El tema. agujero. Sí, 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 sí. No tenemos ningún San Es Pancracio. broma, es una forma de hablar. Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, no puedes decirle a la gente que esté fuera de la sociedad. Y la sociedad en la que vives tiene cine. Tú puedes hacer pedagogía y decirles, esto es mejor, esto es peor. Si vas al cine, intenta disfrutar de cosas que sean bonitas. Tú puedes hacer pedagogía, pero no puedes hacer teología de eso, porque se crean monstruos. Claro. Y ese es el gran problema con la posmodernidad. Vivimos en la sociedad en la que vivimos. O sea, la tesis de este podcast es decir, no puedes decir la posmodernidad es pecado porque tú eres posmoderno. Tú vives en esta sociedad. La posmodernidad no es un movimiento que tú te adscribes, es el sitio en el que vives. Y el hecho de que tú te estés cuestionando el propio sitio en el que vives es posmodernidad. Claro. Sí, sí. Entonces, Sí, claramente. Sí. creo que habría que dejar un poco ese tema. Una cosa es que tú luego desde tu posmodernidad, desde tu posición en el mundo y desde tu posición como cristiano digas, vamos a ver qué cosas hay en esta sociedad que no funcionan, que no son buenas ideas.
que nos llevan por caminos que nos perjudican como seres humanos, como sociedad, y que no honran las verdades del Evangelio. Vale, pues perfecto, vamos a hacer teología a partir de ahí, pero no atacando, o sea, el hombre de paja, ¿sabes? La posmodernidad es el problema, no, la De todas formas, posmodernidad es no que a es mí el me, problema. igual soy yo, igual que soy yo y tengo ese problema muy gordo, pero yo no, quiero decir, no estoy con el piloto puesto, ¿sabes? O sea, yo soy incapaz de decir, ahora me pongo el chip analítico cristiano. Quiero decir, no sé si entiendes por dónde voy. Que a veces yo tengo la impresión de que lo que hacemos es que para la hora de la comida o para estar con la familia soy de una manera, para, ¿sabes? Para estar en el trabajo soy de otra, para ir al cine soy de otra y al final vas creando máscaras, Claro, ¿no? claro. La diferencia entre lo sagrado y lo secular. Claro, Yo eso soy santo por los ahí. domingos cuando entro por las puertas del templo y tenemos toda esa imaginería, todo ese lenguaje del Antiguo Testamento de entrar al Sí, templo, que sí. es algo como mágico. Sí, pero va más a algo más humanista, ¿no? Sí, Al planteamiento de hasta qué punto tú puedes compartimentarte. Estoy acordando de la película esta de Múltiple, ¿no? De compartimentarte en diferentes personalidades, pues al final estás haciendo un poco eso, ¿no? O sea, y aparte que una persona la acabas disociando de las claro. otras. Y el problema gordo con eso es que si se enseña desde el púlpito, si se enseña desde la teología de que tú te tienes que compartimentar, Sí. porque lo de fuera es malo y nosotros somos los buenos, Como si nosotros no fuéramos pecadores. y que Tú ese es el decías problema. antes, ¿no? Lo de que no somos posmodernos, pero yo creo que también somos pecados igualmente. Claro. Entonces, El ser obviamente, cristiano no es dejar de ser esas cosas, claro, claro, sino el poner a Cristo en el centro de todo lo que claro, eres claro. y cómo se vaya empapando todo, ¿sabes? Cómo se vaya permeando todo lo que eres a Claro, se través de va esa realidad. creando habitaciones y que esto tiene que estar llamando a cada una de ellas, no acaba nunca el hombre. No acaba nunca. Ahí estamos. En fin. En fin. El tema de esto, que se nos va mucho la perola y los niños están allí muy callados y me da miedo, Sí, es peligroso. es que podemos ir haciendo más arreglando el mundo y hablando de otros temas, por ejemplo el tema de la guerra cultural y Sí, todo eso puede ser muy interesante. estas cosas que hemos ido desperdigando, yo Sí. creo que muchas irán volviendo. Sí, pero el tema es decir, la posmodernidad tiene su momento histórico, puede que estemos en esto, puede que estemos en los finales, Ujú. todavía no se sabe bien, porque depende de algunos filósofos poder sacar ideas y conclusiones de esto y en realidad se están dedicando a hacer el tonto, como el señor este, no es coreano, es alemán, pero tiene nombre coreano. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero que vamos, que yo me he leído algún libro suyo y dices, madre mía, si después de esto no te quieres suicidar, pues tienes el alma de hierro, ¿eh? Sí, a mí es que me parece que coge el lenguaje de la autoayuda y lo lleva a un terreno del pesimismo. Sí, y Entonces, como una especie dicen que hace es filosofía y como te una quedas especie así. de, sí, como una especie de pesimismo low cost, un poco raro, sí. Sí, pero el tema es ese. Hay que buscar otras cosas. No puedes dejar el pensamiento en manos de esta gente. No, no, No se dejaros. puede. Tampoco en manos nuestras, ¿eh? Si estás escuchando esto. Sí. Nosotros solo Nos planteamos gusta lo que problemas, no decimos. ofrecemos soluciones, solo planteamos Exactamente, aquí problemas. solo estamos desbarrando. Sí. Es lo único, sí. Como Pero me a mí gusta me esa pasa con palabra. esto, pero a mí me joroba mucho toda esta gente que dice, como pastor, como evangélico normativo, tendrías mucho que aportar a la sociedad y te estás perdiendo por la tontería de seguir con el debate de tenemos que luchar contra el posmodernismo, además que encima te lo dicen mal. Sí, Dejadlo ya, dejarlo ya. dejad los hombres de paja, Yo, dejad de yo, yo preocuparos me, por me, eso. me centraría en intentar comprender el mundo tal como es. Sí, tú vives aquí. Exacto, Tú tú tienes aquí respuestas, tu fe tiene respuestas suficientes para el mundo en el que vivimos. Tienes que buscar esa totalmente. respuesta fuera de la confrontación Sí, constante. sí, sí, yo creo que esa es la mejor Yo diría que, conclusión. es que eso es el único consejo que se puede dar. Sí, Estar todo el santo día con el hacha puesta, pesa el hacha ya, es muy pesado. de verdad.
O sea, Es en muy todo el pesado. día vamos a la guerra. Es estamos ahí. fatigoso, como diría Eclesiastés, de hacer muchos libros, cansa mucho. Pues esto es igual. En fin, vamos a dejarlo. Sí, vamos Estoy por el realmente... segundo 2085, que no sé esto cómo se traducirá en tiempo, pero espero que os haya gustado, que no os hayáis perdido mucho. Bueno, tendremos más arreglando el mundo, Sí, no os ¿eh? preocupéis, esto ya os lo hemos avisado, que esto es nosotros hablando sin guión, Sí, hoy que es viernes. soltamos un tema, sí, Normalmente lo hacemos los fines de y semana porque sí, estamos como más relajados, pero como sí, estamos de vacaciones estamos un pero poco bueno, desconcertados. soltamos el tema y nosotros estoy aquí, no hacemos prisioneros, esto lo que salga. Total, gracias por escuchar, si habéis llegado hasta aquí, eso. Me despido yo, que pasó mi Sí, podcast, sí, perdona, no, lo decía por ir cerrando, para decir ya, corta ya. eso. Vale, pues adiós. ¿Ya está? Sí. Ah, vale, pues Adiós. adiós.